Señal directa. Como usted lo sabe, ayer se anunció un incremento al salario mínimo de 20%. Las reacciones no se hicieron esperar en diversos sentidos, inclusive quienes hablaban de que se verá nuevamente hecho trizas por lo que refiere a la inflación y también algunos aumentos que podrían venirse en cascada. Pero para conocer su opinión, agradecemos nos tome la llamada Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador general de Acción Ciudadana frente a la pobreza. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel, con mucho gusto. Pues su opinión acerca de este incremento anunciado. Pues yo creo que es una muy buena noticia, es un paso más para la recuperación del salario mínimo, que había perdido el 70%, casi el 80% de su valor durante 30 y tantos años y que durante los últimos 15 por lo menos abiertamente violaba flagrantemente la Constitución, porque era un monto que no alcanzaba ni para la canasta básica para una persona, era un monto que colocaba a las personas que trabajaban en pobreza. Entonces, ya el año pasado, con el nuevo gobierno, por primera vez se fijó un salario mínimo que por lo menos alcanzaba ahí justo en la línea de lo que cuesta la canasta básica para una persona. Y con este aumento anunciado ayer de 20 pesos aproximadamente, ya nos alejamos de eso y empezamos a caminar hacia lo que debe ser el objetivo, que sea suficiente para una familia. Y la verdad es que hay que verlo con datos, ver ese aumento que tuvimos el año pasado no tuvo efectos negativos y este no tiene por qué tenerlos, está muy cuidado, en realidad es un 5% como referencia para el conjunto de salarios y 14 pesos y centavos solo para seguir recuperando el salario mínimo. Entonces no tiene por qué tener efecto inflacionario. De hecho, tenemos las inflaciones más bajas de los últimos años, alrededor de 3%. Tampoco generó desempleo, informalidad, al contrario, una reducción de pobreza laboral, así que yo creo que es una buena noticia, aunque hay que, por supuesto, seguir revisando, pero tenemos que empezar a entender que el salario mínimo estaba totalmente fuera de la lógica de la economía mexicana, que se había convertido en una burla, pues, a la Constitución, y eso no está bien, y entonces requiere que se recupere. Yo creo que ese es el sentido de esta decisión, y como decimos, es un siguiente paso, pero aún no es suficiente porque tiene que llegar a alcanzar para una familia. Actualmente, ¿cuántos mexicanos o qué proporción de la clase trabajadora percibe el equivalente aún a un salario mínimo? De la población que trabaja con empleo, es decir, la población remunerada son pocos. Hay gente que trabaja por su cuenta o que trabaja unas cuantas horas, que sí podían ser varios millones. El punto aquí es, si nos vamos a personas con empleo asalariado y de tiempo completo, por ejemplo, registrarse en el IMSS son aproximadamente 330,000, son muy pocas, o sea, una cantidad ínfima. El punto es que entre ese monto y el siguiente que mide el IMSS, que es como el doble, le llaman los salarios mínimos, pero eso no existe, el doble de cantidad, hay más o menos 7 millones de personas. Son estas las que se ven beneficiadas, no todas con 20 pesos, pero tiene que ir justamente recuperando valor estos salarios que son generales de pobreza. Lo que sí le puedo decir es que con datos oficiales del INEGI, nuestro Observatorio de Trabajo Digno, la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, contabiliza que el 47% de las personas que trabajan con empleo, con salario, no les alcanza para la canasta básica para su familia. Esa es la realidad en la que estamos y de la que tenemos que empezar a salir, porque no hay otra solución frente a la pobreza. O sea, tiene que ser el trabajo la puerta de salida frente a la pobreza, pero no cualquier trabajo. Tiene que ser un trabajo, como dice la Constitución, digno, que no es otra cosa que bien remunerado, con seguridad social, con estabilidad, en fin, que no sean trabajos que generan pobreza. Quien trabaja no debe ser pobre. Lo preguntaba justamente de cuántos mexicanos viven todavía, o mejor dicho, sobreviven con un salario mínimo, porque la realidad de las cosas es que cuando se dan estos aumentos, lamentablemente también existe esta otra condición. Ya no aumenta en la misma proporción el salario de quienes obtienen 2 o más salarios mínimos, si se vale el término. Lamentablemente no será proporcional el ajuste para estos otros, no será en la misma dimensión de un 20%, vaya. No, y yo creo que está bien. Imagínense personas que ganan
25,000, 30,000 que les aumentaran 20%, pues no creo que lo resistieran sus empleadores, sus empresas. Pero lo que sí pasa, y qué bueno que lo dice, porque justo el tema es, no es proporcional, y está bien que no sea proporcional, pero llevamos 2 años solos, uno, y el anuncio para el siguiente año, llevamos 1 año de vivirlo, y 2 decisiones, la que se aplicó en 2019 y la que se va a aplicar en 2020, de que el porcentaje de referencia, la proporción, por primera vez en muchos años está encima de la inflación. Fue el 5% el año pasado y el 5% lo anunciado para este próximo año. Y dado que la inflación anda en 3, pues son 2 puntos por arriba. Suena poco, pero eso sí, ahí está la gradualidad y la proporcionalidad para ir recuperando también el conjunto de los salarios, especialmente los más bajos. A nosotros no nos gusta hablar de los salarios mínimos o 3 o múltiplos, porque ahí se empieza a confundir todo, y pues no pueden subir en la misma proporción, porque no se puede hacer por decreto al conjunto de los salarios. Pero el salario mínimo es una referencia mínima, un umbral, un piso, y desde ahí, al empujar el piso hacia arriba, pues va a ir subiendo de abajo, déjame decirlo así, la metáfora, de abajo para arriba, de los salarios menores hacia arriba, para que se recupere, porque quien trabaja no es el pobre, ese es el punto. Hay gente que trabaja y no le alcanza ni para la canasta básica, no digo para vivir bien, para la canasta básica, la que fija la línea de pobreza. Entonces, ese yo creo que es el sentido de esta decisión, y que nosotros reconocemos desde la sociedad civil, desde Acción Ciudadana frente a la pobreza, porque no hay otra solución frente a la pobreza. No, los programas sociales, por buenos que sean y por mucho que repartan, no son una solución sostenible para todas las personas. Tiene que ser el trabajo, pero obviamente el trabajo remunerado. Y como durante tantos años, durante décadas, perdieron valor el salario mínimo y los salarios en general, sobre todo, digamos, los menos calificados, pues mucha gente trabaja, pero no le alcanza ni para lo básico. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a revertir de una manera gradual, de una manera responsable. Y yo creo que esta decisión de 5% y 14 pesos para el mínimo es una buena forma. ¿Qué opina respecto a algunos señalamientos que se hacen, pues de que en paralelo al aumento al salario mínimo vendrá más bien una aceleración del índice inflacionario? No, pues son gente que vive en los 90, ¿verdad? Eso no pasó el año pasado, ni que digo este año, pues no pasó cuando se hizo el primer aumento por encima del salario. No, el salario mínimo, mire, el salario mínimo mexicano es tan bajo que no es referencia macroeconómica para nada, no tiene ningún efecto macroeconómico. Lo que sí es un lastre para los salarios más bajos. Por eso es importante recuperarlo. Pero no hay manera. Y justo por eso es importante entender que no es que aunque aritméticamente podemos hablar del 20%, porque pues sí, ese es el número, son 20 pesos constituidos por 15% como referencia para el conjunto de salarios y 14 pesos y centavos para la recuperación del mínimo. Y que la inflación anda en sus niveles más bajos, anda súper controlada en el peso. Por ahí, ese sí que es el petate del muerto y ya no creo que funcione. Que es la inflación ronda por el 3% hasta estos momentos. Exactamente. ¿No? Entonces no veo ahí ninguna situación. Obviamente hay que irlo calibrando, pero si se maneja bien y si todos entendemos que la decisión fue 5% a los salarios, como factor de referencia, como faro, como ubicación para las negociaciones contractuales, y los 14 pesos para ir recuperando el mínimo, para que vaya cumpliendo con la Constitución paso a paso, gradualmente, exacto, pues no tiene por qué tener ningún efecto negativo. ¿Con cuánto puede salir adelante un trabajador o una familia mexicana? ¿Cuál es el monto requerido? ¿A dónde tendríamos que llegar? Esa es una buenísima pregunta. Mire, es difícil definirlo porque depende del número de integrantes de la familia y el número de perceptores. Por ejemplo, la gran mayoría de las familias andan entre 3 y 4 integrantes, entonces tendría que tener un ingreso pues, de 3 o 4 canastas básicas, que redondeando ahorita para facilidad, estaríamos hablando de 330 pesos si fueran 3 o 440, esto es donde no por ahí. Pero también es real que en la mayoría de las familias hay más de un perceptor de ingresos, no solo una persona. Entonces, yo creo que ubicarnos en la meta en 4 años, por decirlo así, o en 3 o 5 máximo, antes que acabe el sexenio, por supuesto, debe ser 2 canastas básicas, lo que hoy serían 207 pesos, 208, o redondeando 210, aunque hay que irlo viendo cada año,
como meta, y entonces hay que ver cómo se le hace para, combinando porcentajes por arriba de la inflación, pequeños, como el 5, digamos, o 2 puntos arriba de la inflación, más montos en pesos, 14 pesos como este año, y así hacerlo anual, incluso semestralmente, poder recuperar el salario mínimo 14 pesos. Por ejemplo, esa es nuestra propuesta a la CONASAMI, que los empleadores, de la gente de Coparmex y de los grupos lo están viendo bien, porque además permite ir haciendo las cosas de manera gradual, de manera cuidada, irle midiendo y evaluando para que no tenga efectos adversos. Pero lo que sí no puede hacer es detenerse la recuperación del salario mínimo, porque pues no está bien que la Constitución, pero sobre todo no está bien que quien trabaja sea pobre. Pues tiene que alcanzar para la canasta básica. Robándonos 30 segundos porque ya tenemos que irnos a la pausa. Solamente su opinión. Esta iniciativa de algunos empresarios de pagar un salario no menor a 6,000 pesos a sus trabajadores, 100 empresas a nivel nacional hasta el momento. ¿Qué opina acerca de ello? Muy buena decisión y anticipa, digamos, este asunto de ellos dicen, nuestro mínimo es el que yo le decía, los 200 pesos, 200 algo para 2 canastas básicas. Yo creo que es muy buena decisión, hay que reconocerla y pronto hay que llevar a que eso sea la ley, que eso sea el salario mínimo legal. Exacto. Rogelio Gómez Hermosillo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Es el coordinador